Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión de la serie de webinars de desarrollo orientado al transporte sostenible. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos del modelo de negocios para inversiones sostenibles en el marco de un proyecto DOTS. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué elementos se necesitan para una exitosa inversión de DOTS? ¿Cuáles son los componentes de una inversión en DOTS? ¿Cuáles son las diferentes fuentes de financiación de un proyecto DOTS? ¿Por qué utilizar un modelo de negocios para invertir en esta estrategia? ¿Cómo coordinar el sector público y privado para invertir en desarrollo orientado al transporte? Les recordamos que al finalizar la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas. El ponente que nos acompaña el día de hoy es Enrique. Enrique es el gerente de desarrollo urbano en WRI Brasil. Ha estado trabajando con la implementación de la estrategia DOTS en planes maestros y financiación de proyectos urbanos. Previamente, trabajó con el gobierno de Málaga en España, así como en Nokia, Tecnología y Sistemas de Información Geográfica. Es geógrafo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y cuenta con un máster en planeación urbana y regional de la Universidad de Málaga, con énfasis en sistemas de información geográfica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Enrique para que comencemos la presentación. Gracias, Valeria. Muy buenos días a todos. Como ya explicaba muy bien Valeria, esto es parte de una serie y el módulo de hoy vamos a enfocar en la inversión en proyectos de desarrollo orientado al transporte sustentable. Esto es parte de una parcería con el Banco Mundial y el contenido especial de hoy, que es la estructura del modelo de negocios para la inversión en DOTS, es resultado de un proyecto que tenemos conjuntamente con el C40, que se llama Financing Sustainable Cities Initiative, la iniciativa para financiación de ciudades sostenibles, apoyada por la City Foundation. Entonces, mucho de lo que voy a presentar hoy tiene base en este proyecto que desarrollamos desde WRI en los últimos 2-3 años en diferentes países, en Brasil, en India, en México y también en Estados Unidos. Como hablaba también Valeria, tenemos la idea de la estructura. Principalmente vamos a empezar hablando de lo que es una inversión en DOTS, la estructura del modelo de negocios, que es como es el abordaje que tenemos para pensar en la inversión en DOTS. Y luego vamos a pasar a cada uno de los componentes de este esquema, de esta estructura. Al final, el objetivo es que entiendan e identifiquen los elementos de un modelo de negocio para poder pensar y estructurar futuros proyectos de DOTS, pensando en la parte de la inversión, en ponerlos en práctica de una forma factible financieramente y económicamente. Mucho de lo que vamos a hablar hoy y toda la estructura del modelo de negocios está basada en una serie de estudios de caso que se han hecho para aprender un poco de cómo se han hecho inversiones en DOTS alrededor del mundo. Entonces, primeramente me gustaría compartir un poco algunas lecciones aprendidas desde estos estudios de caso. Hablamos de proyectos de desarrollo orientado al transporte sustentable en escala de corredor. Y un punto muy importante es que son proyectos muy complejos, como ya pueden haber visto en los otros módulos. Traen una gran cantidad de componentes y eso hace con que tengan complejidad y tengan una escala muy grande. Y por tener una escala grande, se pone muy complicado estructurar transacciones manejables.
De todo modo no es imposible, pero sí es difícil y por eso la estructura del modelo de negocios que presentamos hoy es muy importante. Aparte de la complejidad, hay que tener en cuenta la importancia muy grande de los marcos institucionales y contractuales para que las inversiones puedan ocurrir. Entonces, y comparto aquí también una experiencia que estamos llevando a cabo aquí en Brasil, que es enfocar muchísimo en la regulación, en la legislación urbana, en especial en los planes maestros, como una forma de crear un ambiente favorable para que se pongan en práctica proyectos e inversiones DOTS. Entonces, muchas veces, antes mismo de empezar un proyecto o una inversión en DOTS, es necesario poner un, poner un contexto de marcos institucionales que sea favorable y que ponga, que haga factible una inversión DOTS. Entonces, son muy importantes. En Brasil estamos trabajando más que con proyectos de inversión en DOTS. En este momento trabajamos mucho en poner o incluir la estrategia del desarrollo orientado al transporte en los planes maestros, con la idea de que en los próximos años, sí, con planes maestros favorables, sea posible hacer proyectos e inversiones en DOTS. Entonces, eso es muy, muy importante. Los estudios de caso nos enseñan esto también. Otro punto de destaque es que hay que desbloquear y capturar las fuentes de financiación que se relacionan con el proyecto. Básicamente lo que dice eso es no depender exclusivamente de los presupuestos públicos, no pensar en proyectos e inversiones DOTS simplemente como algo que debe ser financiado por el presupuesto público y ya está. No es solamente una inversión de infraestructura pública, sino que es un proyecto de desarrollo urbano integrado que va a cambiar de alguna forma la estructura de la ciudad. Y por ser un proyecto tan transformador, también tiene una infinidad de oportunidades de generación de receta, de captura de ciertas plusvalías, de el cobro por servicios, etcétera, que pueden y deben ser utilizados para la financiación del proyecto. Entonces, no depender solamente de los presupuestos públicos y desbloquear y capturar otras fuentes de financiación. También la inclusión del privado, que es el cuarto punto, que dada la escala y la complejidad que yo hablaba de los proyectos, es muy probable, y los estudios de caso nos enseñan, que es casi siempre será necesario el financiamiento de terceros para este tipo de inversión que es intensiva en capital. Entonces, traer terceros, en especial los inversores privados para los proyectos, es clave para hacerlos factibles. Entonces, lo que es una inversión en DOTS, ¿qué es eso que estamos hablando? Conceptualmente, vamos a tratar la inversión DOTS como la asignación de recursos por parte de actores públicos, privados y otros interesados que se espera que generen el rango de beneficios asociados con el DOTS. Es una definición muy, muy amplia y que hay que tener en cuenta las etapas anteriores, los módulos anteriores de este curso. A ver que todos los elementos, todos los componentes de lo que llamamos desarrollo orientado al transporte deben estar conjuntos aquí y mirar la asignación de recursos, la inversión necesaria para ponerlos todos en práctica en un dado momento y traerlo el rango de beneficios asociados con estos proyectos. Entonces, la inversión en DOTS es una inversión en varios puntos, en varios componentes. Vamos a tener la infraestructura de transporte, el suelo, otras infraestructuras urbanas públicas necesarias, el desarrollo inmobiliario, etcétera. Y eso vamos a ver
porque es importante mirar el modelo de negocios como una forma de dejar un poco más claro todos estos componentes desde la perspectiva de la financiación. Entonces, para explicar un poco mejor la inversión DOTS, lo que utilizamos y vamos a presentar aquí es la estructura de modelo de negocios. ¿Qué es un modelo de negocios en este caso? Es una estructura que incluye todos los elementos que hacen posible una inversión que genere retorno. O sea, un modelo de negocios va a tener un empaquetamiento que trae financiación, pero también trae recetas y hace posible una inversión que genere retorno. No es solamente una inversión que no tiene retorno. Y va a incluir todos los elementos DOTS y el retorno es financiero, pero también social y ambiental y económico en escala más amplia. ¿Por qué es importante usar este abordaje del modelo de negocios cuando hablamos de inversiones DOTS? La experiencia que yo tengo, por lo menos práctica en proyectos aquí en Brasil y también un poco lo que he podido trabajar en Cali, en Colombia, y lo que comparto con mis compañeros en WRI en estos proyectos, la principal ventaja de utilizar el modelo de negocios es la creación de capacidad de diálogo y de posibilidad de innovación. Principalmente el diálogo. Se crea un lenguaje común y con este modelo de negocios es posible hablar de los componentes de inversión o de los componentes de diseño o mismo de los objetivos finales, los beneficios no tangibles. Es posible hablar todo en un mismo lenguaje con la perspectiva del financiamiento. Entonces, con este abordaje se hace posible hablar con un diseñador, con un financista o con un ambientalista y hablar y negociar proyectos desde la perspectiva de hacerlo posible financieramente. Entonces, crea un diálogo común, pero también crea capacidad de entendimiento sistemático de estas opciones dentro de las formas de invertir en el proyecto. Y al crear esta capacidad técnica y esta posibilidad de diálogo, se abren oportunidades para innovar, crear otros enfoques o otros instrumentos que puedan hacer posible la inversión y hacer con que genere retorno este modelo de negocios, esta inversión en DOTS, que realmente sea un modelo de negocios. Bueno, pero ¿qué es todo eso, ¿no? ¿Qué es este abordaje que crea este lenguaje común, que simplifica un poco la complejidad de los proyectos? Torna un poco más simple. Es esta estructura, partida en cuatro cosas. ¿Que él habla portugués? Perdón. Hay los componentes de inversión, los productos financieros, las fuentes de financiación y los mecanismos de reparto, que están aquí en inglés. Pero son 4 partes que van a explicar, primero, en qué invertir, que son los componentes de inversión, que está arriba. Y vamos a pasar por cada uno de estos componentes. Entonces, ¿en qué invertir? ¿Qué genera costos en un proyecto de desarrollo orientado al transporte? Segundo, las fuentes de financiación, ¿no? ¿Cómo movilizar las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cómo pagar por esta inversión? ¿Qué ingresos y otros apoyos monetarios no reembolsables pueden ser usados en los costos de una inversión? Esto es que está a la derecha. A la izquierda, los productos financieros, que es cómo movilizar capital. Y por fin,
luego abajo están los mecanismos de reparto, que es cómo estructurar la implementación, qué mecanismos legales utilizar para hacer el proyecto factible. Vamos a pasar ahora uno a uno de estos elementos para intentar comprenderlos mejor, ¿cierto? Primeramente los componentes de inversión, que es el punto básico donde vamos a empezar a estructurar nuestro modelo de negocios. Los componentes de inversión son los activos y procesos que van a generar costos e ingresos en una inversión DOTS. Lo que era como lo que yo hablaba antes. Se puede desde una perspectiva de un diseñador hablar que un proyecto de desarrollo orientado al transporte tiene que tener los pisos térreos comerciales activos, hay que promover el uso mixto, tiene que presentar aceras accesibles y con buena calidad. Y vas a ver las cuestiones, los contenidos técnicos que este diseño tiene que tener. Pero desde una perspectiva del modelo de negocios, vas a mirar todos estos componentes como activos que generan costos. Y a partir de eso va a pensar cómo pagar por ellos. Y eso puede influenciar incluso cómo vas a diseñar el proyecto. Entonces, utilizando esta estructura, se hace posible que exista una conversación donde puedes adaptar el diseño o adaptar el modelo de negocios dependiendo de la generación de costos que cada uno de estos componentes va a generar. Entonces, los activos tangibles son estos más relacionados con el diseño. Y ahí tienes el suelo, la infraestructura, la construcción, los equipamientos públicos, son lo que llamamos activos tangibles. Y luego vas a tener los intangibles, que son resultados que se esperan o puntos que tienen que tener atención para generar los beneficios esperados de un DOTS. La eficiencia de los recursos, la seguridad, la inclusión son ejemplos. También tiene los procesos que no están aquí en este dibujo, pero que son muy importantes. Es muy importante tener en cuenta que los procesos generan costos y eso va a influenciar a la hora de finalizar su modelo de negocios o estructurarlo. Entonces, como yo hablaba, hay los tangibles que son el suelo, la infraestructura, las construcciones, los edificios, por ejemplo, son activos tangibles y van a tener un costo. Y este costo a veces es un costo que va a cubrir el privado, a veces es un costo del público. Luego, los activos intangibles, que son los factores no materiales que deben ser parte de la inversión para alcanzar los beneficios, como yo hablaba. Entonces, la eficiencia, la accesibilidad, la inclusión, la preservación cultural, la identidad cultural, son activos intangibles que de alguna forma van a generar un costo que debe ser considerado en la estructura del modelo de negocios. Y por fin los procesos, los procedimientos y acciones asociadas con la planificación, implementación y el mantenimiento. Y ahí hay que pensar muy claramente que tienes que hacer la planificación, que hay una etapa que es la construcción de esta infraestructura y también hay la operación y el mantenimiento de esta infraestructura. Entonces, todas esas etapas tienen un costo y deben ser consideradas. Llevando a la escala que hablamos del corredor en este curso, que hay una lista de lo que serían los activos tangibles en una inversión DOTS a nivel corredor. Entonces, el suelo en abandono, el suelo subutilizado, tiene un costo diferente de un suelo ocupado, que puede o no ser un costo al final, se va a utilizarlo o no en el proyecto. Las áreas verdes, los edificios de uso público, las redes de calles, las redes de infraestructura, de energía, de agua, por ejemplo,
son activos tangibles. Y luego los intangibles, la caminabilidad, el uso de suelo mixto, la participación ciudadana en la identidad cultural, por ejemplo, en este corredor. Y luego los procesos, que son muchos. Los estudios de viabilidad, la preparación del sitio, la construcción e instalación, el monitoreo y evaluación, la participación ciudadana entra como un proceso también que generan costos. Entonces aquí cabe destacar la adquisición de tierras que juega un papel particularmente crucial en esta inversión. Entonces, muchas veces hay que considerar los diferentes tipos de suelo y expropiaciones para hacer el corredor, que van a tener costos diferentes y dependiendo de que se haga con el diseño de este corredor, vas a tener más o menos costos con el suelo, por ejemplo, para dar un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, lo más importante en la parte de los componentes de inversión es entender qué hay que financiar, en qué hay que invertir cuando se hace un proyecto de DOTS, para luego entender qué costos son, qué tipo de receta puede generar y quién son los responsables por esos costos. Y parte de esta asignación de responsabilidad viene con el segundo componente de la estructura de modelo de negocios, que son los mecanismos de reparto. Los mecanismos de reparto son esenciales para entregar, para finalizar, entregar, empaquetar el producto, que es el DOTS. Entonces son acuerdos comerciales, contractuales e institucionales que van a distribuir responsabilidades y riesgos en esta inversión. ¿Cómo eso se puede hacer? Son esquemas institucionales, que es un grupo, las entidades legales y estructuras, que es otro, y los contratos. Vamos a pasar por cada uno de ellos ahora. Los tres tipos. Los contratos son los que determinan servicios específicos, o es donde se distribuyen los ingresos y los costos derivados de los componentes de inversión. Entonces, puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de servicios, un contrato de concesión. Muchas veces está relacionado con un servicio específico, el servicio de transportes en el corredor, por ejemplo, puede ser objeto específico de un contrato de concesión para el servicio de transportes. Es un mecanismo de reparto necesario para finalizar el producto de la inversión en DOTS. Es solamente un componente, pero muy importante. También las entidades y estructuras legales, que son arreglos creados para llevar a cabo las inversiones. Pueden ser, por ejemplo, las APPs o la creación de una empresa pública o la creación de una empresa específica, de un consorcio para hacer el proyecto. Por ejemplo, un consorcio entre el operador de transporte y un desarrollador inmobiliario que van a hacer conjuntamente, crear una empresa específica para hacer una asociación público-privada y llevar a cabo una inversión que va a construir los edificios, la infraestructura de transporte, por ejemplo, un corredor de autobuses, y operarlo. Entonces, se crea una estructura legal o una entidad dedicada a la implementación de esta inversión DOTS. Y por fin los marcos institucionales, donde la zonificación, los planes maestros son un ejemplo muy claro de cómo hacer los marcos institucionales para inversiones DOTS. Son acuerdos institucionales que van a establecer las condiciones propicias para que se realicen las inversiones en DOTS. En esta foto enseñan ejemplo de un área en Portland, conocida como el Distrito Perla, donde se ha hecho una área de intervención designada, o sea, un marco institucional importante
que hizo posible una serie de inversiones DOTS, hizo posible incluso el, el que los privados accedieran, el público también accediera a un fondo específico de inversión en DOTS por cambiar en esta área designada, cambiar los usos del suelo para usos mixtos. Y a partir de eso, este marco institucional, que es un mecanismo de reparto, hizo posible acceder a otras fuentes de inversión también. Entonces, todo está interligado en estos 4 componentes, los componentes de inversión, los mecanismos de reparto, las fuentes de financiación, de financiamiento y los productos financieros. Los 4 puntos están muy interligados. Tercero punto, las fuentes de financiamiento. También son clasificadas en 3 grupos. Las fuentes de financiamiento son categorizadas por ingresos y otros apoyos monetarios no reembolsables que se pueden usar para pagar los costos de los componentes de inversión. Y aquí hay que decir que se hace una diferencia muy clara, que en inglés se pone como el funding y el financing, que es la diferencia entre las fuentes de financiamiento y los productos financieros. Las fuentes de financiamiento no generan un costo final a la inversión, o sea, son apoyos monetarios no reembolsables, como está bien destacado aquí. Los productos financieros sí van a generar una deuda o una necesidad de pago posterior. Aquí en las fuentes de financiamiento son fuentes generadas por la propia inversión en DOTS o entonces apoyos monetarios que no del gobierno que no son reembolsables, por ejemplo. Vamos a pasar uno a uno de estos diferentes grupos de fuentes de financiamiento. Primero, los ingresos de inversión, que son ingresos generados por la propia inversión, como yo hablaba, en forma de pagos directos recibidos a cambio de productos y servicios. Ejemplos, cargos por servicios, incrementos del valor de la tierra y ventas de derecho de aire, de edificabilidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo traemos en los cargos por servicio, que son ingresos obtenidos por cargos aplicados al uso de un servicio de transporte, por ejemplo. Entonces, lo que se paga por utilizar un servicio de transporte, que es el corredor DOTS, en este ejemplo de inversión, lo que se cobra para utilizar el servicio de transporte es una receta, es un ingreso que va a tener a partir de un cargo por servicio. Y este ingreso se puede utilizar para financiar la inversión DOTS. Entonces es un ingreso generado por la propia inversión. Al construir la infraestructura de transporte, proveer el servicio de transporte, se genera un ingreso que paga por la inversión hecha. Se puede hacer arrendamiento de bienes inmuebles o otras formas de cargos por servicio. Por ejemplo, se puede cobrar por los aparcamientos públicos en el área. Es una forma de cargo por servicio basado en la inversión DOTS que genera un ingreso y contribuye para el financiamiento. Son muy importantes los cargos por servicio, pero quizá más importante o por lo menos más conocidos y más hablados cuando se tratan de proyectos DOTS son los incrementos del valor del suelo, o la captura donde la captura de plusvalías es un punto muy destacado. Y aquí voy a tomar un poco de tiempo para explicarlo, cómo funciona, traer también un poco un ejemplo muy famoso, muy conocido en Brasil, de la venta de derechos del aire. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que la inversión en DOTS tiene el potencial de generar un incremento del valor del suelo.
Y este incremento en el valor del suelo puede ser una fuente de financiamiento para el proyecto. Entonces, por ejemplo, el gobierno, la municipalidad, puede tener una ventaja al capturar o hacer un cobro por estos incrementos del valor del suelo generado por la inversión DOTS y utilizar este dinero para financiar la infraestructura o las mejoras en la ciudad. Una forma muy exitosa de hacerlo es con la venta de derechos aéreos. En Brasil, por ejemplo, se suele hacer un cobro por un aumento en la edificabilidad. Se define una forma básica o un potencial de edificabilidad básico, donde simplemente por tener la propiedad del suelo tienes derecho a construir este mínimo de edificabilidad, pero si quieres construir más, ultrapasar estos límites de edificabilidad, hay que pagar por eso. Y la lógica aquí para el DOTS es que si hacemos un corredor de transporte con calidad, donde la ciudad o la municipalidad por los planes maestros, por ejemplo, se incentiva o planea que exista una densidad más grande, más gente viviendo cerca de este corredor, tiene sentido que se construya más, que la edificabilidad sea más grande en estos corredores. También es más interesante desde el punto de vista financiero del inversor inmobiliario que se construya más, que se tenga más edificabilidad. Entonces eso es atractivo y hace con que los dueños de las tierras, los inversores inmobiliarios, paguen por este cobro de adicional constructivo, adicional de edificabilidad. Entonces en São Paulo, por ejemplo, se hizo el cobro por este adicional de edificabilidad y con esto la ciudad ha tenido muchos recursos para financiar calificaciones en la infraestructura. Y es una idea de donde los dos lados ganan, porque al final esta inversión genera una valorización en los inmuebles que el desarrollador inmobiliario puede disfrutar. Y la ciudad se desarrolla en estos corredores. Entonces se suele llamar de venta de derechos aéreos, pero puede ser por venta adicional de edificabilidad, como se ha hecho en Brasil. En este caso de la foto es el Distrito Faria Lima, que es una operación, en portugués, operación urbana consorciada. Es una operación urbana consorciada. Aquí específicamente se hace la venta de derechos aéreos por subasta. Y esto está en un perímetro definido por ley, donde se va a hacer esta subasta de determinados potenciales de edificabilidad. Luego los inversores compran, estos son papeles que le dan el adicional constructivo y este dinero va para la municipalidad que puede invertir dentro de este perímetro. Estos son los llamados CEPACs, los certificados de potencial constructivo. Pero hay otras formas de hacerlo también. Se puede hacer un cobro fijo en diferentes partes de la ciudad por estos adicionales constructivos de edificabilidad en puntos específicos donde se cree que la provisión de infraestructura ya es suficiente y ya generó algún tipo de incremento en el valor del suelo y luego se hace un cobro por este potencial de edificabilidad que también es invertido en la ciudad pero en otras partes. Entonces, en un corredor DOTS, por ejemplo, se puede hacer un cobro en una parte donde ya está bien desarrollada para invertir en otros puntos del corredor donde hay un déficit de infraestructura y de calidad de desarrollo urbano.
En el caso anterior, vuelvo a la diapositiva anterior, que es el caso de Hong Kong, la verdad se hizo el uso del suelo como una forma de agregar un inversor en infraestructura de transporte que se utilizó de futuras ganancias con el suelo justo al lado del transporte. Entonces, el inversor, creyendo en la valorización del suelo, hizo una inversión para la infraestructura de transporte y luego recuperó esto con la venta de inmuebles. Son esquemas distintos, pero que se utilizan de la misma lógica de generación de valor. Luego tenemos el otro grupo de las fuentes de financiamiento, que son los incentivos a la inversión, que involucran básicamente exenciones, descuentos en los impuestos, subvenciones públicas también juegan un papel particularmente importante en una inversión DOTS. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque lo que estamos enseñando aquí son algunas opciones. No necesariamente van a funcionar todas juntas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que puedes dar incentivos con subvenciones, con incentivos fiscales, puede hacer el cobro de otros cargos basados en la valorización del suelo. Puede que el balance al final no funcione. Entonces hay que tener en cuenta si quieres dar incentivos, qué tipo de incentivos, si quieres hacer cobros, qué tipo de cobros, ¿no? En este caso, los incentivos de la inversión son diseñados para reducir el costo general de la inversión. Entonces, si piensas que el desarrollador inmobiliario es parte de la inversión DOTS, puedes separar de una forma sencilla, ¿no? Simplificando para la comprensión, que el gobierno, el sector público va a invertir en la infraestructura de transporte y el sector privado va a invertir en el desarrollo inmobiliario. Si quieres atraer y reducir los costos del inversor privado, eso sí es una intención suya en el proyecto, puedes dar subvenciones, incentivos fiscales para atraerlo. Entonces hay las subvenciones, que es lo puede hacer en forma de activos monetarios o físicos, puede dar subvenciones públicas para reducir los costos de la inversión privada, por ejemplo. O incentivos fiscales, donde se pueden hacer tasas reducidas en el predial, por ejemplo, para que el desarrollo inmobiliario se acelere en la inversión DOTS. El tercer grupo son las fuentes de ingreso propias, que son presupuestos públicos o privados que se movilizan directamente para una inversión. Y aquí son las inversiones no reembolsables, perdón, que yo hablaba antes, que son la diferenciación clara entre lo que son los productos financieros y las fuentes de financiamiento. En este caso, fuentes propias que no son reembolsables. Entonces, un fondo público para inversión en DOTS que no es un préstamo, es sí un grant, ¿no? Una especie de préstamo no reembolsable. Estos serían los ingresos de fuentes propias. Con eso entramos en el tercer grupo el tercer componente de la estructura de modelo de negocios, que son los productos. Sí, ahora ya el cuarto, ¿no? Pasamos por los componentes de inversión, las fuentes de financiamiento, los mecanismos de reparto y ahora los productos financieros. Sí son opciones para movilizar capital de inversión que van sí tener un costo para el servicio financiero provisto. Entonces aquí, diferentemente de lo que hablábamos antes en las fuentes de financiamiento, ahora son productos financieros que generan un costo. Y nuevamente tenemos tres tipos: la participación de capital, la deuda y los productos de eliminación de riesgo. Antes de explicar uno a uno de los
de los productos financieros, me gustaría explicar un poco la estructura de una inversión de capital, ¿no? La estructura de capital para una inversión DOTS. Algunos comentarios. Primeramente, las inversiones DOTS generalmente requieren capital de terceros o productos financieros, ¿no? Como yo hablé en las lecciones aprendidas. Casi siempre vas a necesitar hacer una composición de inversión pública, inversión privada. Va a tener inversión de terceros. Entonces eso hace una estructura de capital. Y normalmente, el segundo punto, las inversiones DOTS combinan capital y deuda. O sea, vas a utilizar un poco de recursos no reembolsables, un poco de recetas generadas por la propia inversión, pero también vas a buscar capital en los productos financieros. Y al formar una estructura de capital como esta, hay que tener en cuenta los costos de capital. Por eso traemos aquí la estructura de capital para que entiendan que los costos de capital de esta estructura no son sencillamente los costos de los préstamos que va a tener o los ingresos que va a tener, pero sí también los riesgos involucrados en el proyecto. Entonces, cuanto mayor el riesgo del proyecto, más grande va a ser el costo, más alto. Y si menor el riesgo, más bajo va a ser el costo del proyecto. Y lo que va a definir el riesgo, podemos decir que tres cosas muy importantes van a definir el riesgo. Primeramente, los productos financieros que vas a utilizar van a generar más o menos costo dependiendo también del riesgo. Depende también del proyecto per se, el propio proyecto, si es un proyecto percibido como más riesgoso o menos. Y por fin, los mecanismos de reducción de riesgos que vas a utilizar o no. Son formas de impactar directamente en los costos del proyecto en esta idea de estructura de capital de una inversión DOTS. Veamos entonces uno a uno los tres grupos. Vuelvo aquí. Participación de capital, deuda y productos de eliminación de riesgo. La participación de capital se puede clasificar en dos formas, ¿no? Pero es una contribución monetaria utilizada para financiar las inversiones y se obtiene a cambio de una participación de la propiedad en las ganancias futuras. Una forma que se puede explicar como una sociedad también, pero no solamente. Entonces, a veces va a tener una participación de capital directa, que es una inversión directamente hecha por un inversionista en el proyecto. Es alguien directamente invirtiendo en el proyecto. Este tipo de participación de capital directa tiene una característica, suele tener esta característica de que quien lo hace, el inversionista, normalmente es alguien que tiene un conocimiento técnico más cercano al tipo de proyecto. Pero también puedes buscar inversiones a partir de participación de capital indirecta. Y en este caso son inversionistas que normalmente van a invertir en una cartera de proyectos o en fondos, los fondos de pensiones, por ejemplo. Y estos administradores de cartera de proyectos o los fondos son quienes va a invertir directamente en el proyecto. Entonces son dos clases distintas de participación de capital, directa e indirecta. Y en estos casos es interesante comprender también esta estructura de posición de pérdida. Es posible que las instituciones de inversión o las bancas comerciales sean responsables por una inversión con un monto de capital más grande, pero asumen una posición de pérdida más baja. O sea, si el proyecto entra en déficit o no
no tiene retorno, los primeros a perder no son los que van a invertir más. Y ahí viene esta estructura donde el sector público, el gobierno, invierte un monto de capital un poco más pequeño, pero asume la posición de pérdida primero. Es el primero a perder en caso de que el proyecto no salga bien. El segundo punto son los préstamos, que son muy comunes en inversiones DOTS y en inversiones intensivas en capital, como este caso, ¿no? Entonces, los préstamos son contribuciones monetarias obtenidas de acreedores con condiciones específicas y son muy comunes, pero existen muchos tipos distintos de préstamos. Entonces tenemos préstamos comerciales, préstamos concesionales. En esta tabla presenta un poco la diferencia entre los distintos tipos de préstamos. Un préstamo comercial es un préstamo más común donde personas pueden hacerlo, por ejemplo, para inversiones en una casa, en un coche, por ejemplo. Entonces, no tiene ningún tipo de concesionalidad y no es muy complejo, tiene una tasa fija y ya está. Ya los concesionales normalmente traen tasas de interés más bajas o vencimientos más largos, o sea, condiciones un poco más, pueden presentar condiciones un poco más favorables. Ahí en estos concesionales se puede entrar a algunos préstamos del gobierno o entonces de bancos multilaterales o bilaterales que van a traer algunas condiciones más favorables. Hay también un montón de otros tipos de préstamos que no voy a entrar en los detalles por el tiempo, pero que van a ser composiciones distintas. Por ejemplo, el sindicado va a traer un grupo de diferentes acreedores que hacen este préstamo, o entonces el crédito puente, que es bastante común también, que tiene un corto plazo, pero que es utilizado para acceder a otro préstamo en el futuro, una vez que ya tenga un proyecto más estructurado. Pero lo importante aquí es comprender que los préstamos generan una deuda, pero pueden ser utilizados de distintas maneras porque existen diferentes tipos de préstamo. Otra forma, otro producto financiero de deuda son los bonos. Y también van a presentar diferentes tipos de bonos, ¿no? Hay bonos generales de obligación, que son bonos que se van a generar para, para tener un retorno fijo en una tasa, pero hay también bonos específicos para proyectos. Una vez que yo tenga un proyecto DOTS, por ejemplo, puedo emitir bonos atrelados o relacionados directamente a este proyecto. Y el retorno de quien los compra va a estar asegurado por el éxito del proyecto. Entonces yo como inversor privado, por ejemplo, tengo una empresa, puedo emitir bonos generales que son por ejemplo, de deuda para mí relacionados directamente a mi empresa, o puedo utilizar bonos relacionados al proyecto específico que estoy llevando a cabo. Esto, lógicamente, tanto los bonos como otros tipos de fuentes de recursos que hablamos aquí son totalmente dependientes de los marcos legales. En Brasil, por ejemplo, no es posible una ciudad, un municipio, es posible, pero es muy, muy difícil, una ciudad hacer la emisión de bonos. Entonces, eso no es necesariamente una opción para las ciudades brasileñas, pero sí para un parcero privado que va a invertir en el proyecto, sí puede ser. Entonces, esto va a variar mucho dependiendo de los marcos legales en los países, en las ciudades donde hablamos. Por fin, el último producto financiero son los mecanismos de reducción de riesgo, que relacionado a lo que yo presentaba con respecto a la estructura de capital,
el riesgo tiene una relación directa con el costo total del proyecto. Entonces, mecanismos de eliminación de riesgo pueden hacer una reducción significativa en los costos totales del proyecto por la reducción de riesgo. Y ahí tenemos distintos tipos, se pueden utilizar garantías de crédito, garantías de ingresos, otros tipos de seguro que son muy importantes para la reducción de costos totales de los proyectos. Como un resumen, entonces, es un contenido muy denso, son muchas cosas, pero yo como decía, un panorama general es que hablamos de estos 4 componentes que van a dar la estructura de modelos de negocio. Y esta estructura de modelo de negocio es fundamental para la estructuración del proyecto como un todo, desde el diseño hasta los procesos, los componentes que van a estar en ello y también las formas de inversión. Lo más destacable acá, entonces, es que la estructura de modelo de negocio nos hace pensar en el proyecto no solamente desde el punto de vista de la infraestructura y del desarrollo urbano que se quiere, o tampoco solamente desde cómo vamos a financiarlo, es decir, cómo adecuar el proyecto para que sea bancable y cómo o cuáles tipos de formas de financiamiento utilizar para este proyecto. Entonces pasamos por los componentes de inversión, que son los activos, y hemos visto que hay los tangibles e intangibles, los procesos que generan costos muy importantes. Pasamos también por las fuentes de financiación en verde, que son los ingresos de inversión, los incentivos, los ingresos no reembolsables o las fuentes no reembolsables de financiación. Pasamos por los productos financieros en rojo, que hay los de capital, los préstamos, las deudas, que son los bonos, y los productos de eliminación de riesgo, y vimos cómo todo eso tiene un impacto muy fuerte en los costos totales del proyecto y los mecanismos de reparto, que son las formas de empaquetar y entregar el proyecto, y también formas legales de crear el ambiente favorable para la inversión en DOTS. Con eso creamos capacidad técnica para hacer inversiones DOTS que sean factibles, creamos un lenguaje común para debatir con diferentes involucrados en el proyecto y nos permitimos innovar y crear mecanismos más complejos e innovadores que puedan hacer las inversiones DOTS posibles. Con esto abrimos a las preguntas y les digo gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Enrique. La presentación realmente estuvo muy completa. Entonces, vamos a dar espacio, apenas tenemos 5 minutos para un par de preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿dónde o cómo entra la mejora institucional a partir de un proyecto DOTS? Bueno, en esta idea de la estructura de modelo de negocios se entra en los mecanismos de reparto, seguramente. La mejora institucional puede pasar por varios puntos, desde establecimiento de marcos legales que son más favorables al proyecto que se pretende, pero también la creación de entidades, de estructuras legales que van a llevar a cabo los proyectos. En Brasil, por ejemplo, hablamos mucho en la parte de los mecanismos de reparto, en la importancia de la creación de entidades legales responsables por hacer la coordinación del proyecto. Algunos casos exitosos en Brasil utilizan empresas públicas. No necesariamente hay que ser una empresa pública, pero sí una entidad legal que va a estar responsable por la coordinación y tener la estabilidad necesaria para pasar diferentes alcaldes, por ejemplo. 8 o 10 años de proyecto donde se mantiene la entidad legal con alguna estabilidad y con la capacidad de dar continuidad al proyecto, independiente de los cambios en gobierno. Justamente tuvimos también la pregunta de cómo influyen estos cambios de administración pública en las inversiones para proyectos.
pero bueno, creo que le acabas de dar un poco Sí, respuesta con sí, esto de creo la que estabilidad. sí, la respuesta es básicamente la misma. La mejora institucional, a partir de los mecanismos de reparto, también crea una, una capacidad de continuidad de los proyectos y también tiene influencia al final en la percepción de riesgo del proyecto, o sea, tiene la capacidad de reducir los costos generales del proyecto también. Vale, nos hablabas un poco de que los planes maestros son uno de los marcos institucionales más óptimos para insertar una estrategia DOTS, pero ¿encuentras que haya algún otro nivel de planeación un poco más arriba que pueda permitir que haya proyectos DOTS a mayor largo plazo o más robustos? Sí, seguramente. Creo que hay como actuar en todas las escalas en términos de planificación. Hablé de los planes maestros en Brasil porque afortunadamente en Brasil tenemos el Estatuto de la Ciudad, que es un marco legal en nivel nacional que ya establece una serie de instrumentos que hacen posibles los proyectos DOTS. Entonces, los planes maestros son una forma de, de utilizar estos instrumentos que existen en este marco nacional y llevarlos a la escala de la ciudad. También sería posible hacer el uso de otros instrumentos para hacer proyectos más locales, como las áreas designadas de desarrollo en Estados Unidos, por ejemplo, o las operaciones urbanas en Brasil. Los planes parciales en Colombia pueden ser un ejemplo de marcos legales muy importantes para hacer posible la inversión DOTS. Gracias, Enrique. Y por último, tenemos una pregunta sobre si las inversiones DOTS pueden también surgir como una iniciativa privada. Pueden surgir como una iniciativa privada, pero mi respuesta es que solamente privada es casi imposible. Es esencial una participación muy fuerte del sector público y en Brasil la defensa que hacemos es que el protagonista o quien mueve o el, el coordinador del proyecto de la inversión DOTS hay que ser el sector público justamente por todas estas cuestiones relacionadas a los mecanismos de reparto y las estructuras legales, las condiciones necesarias. También puede involucrar una serie de servicios que son públicos y el interés en los activos intangibles que son muy, son objetivos generalmente llevados a cabo por el sector público. Entonces, es posible que la idea tenga inicio en el sector privado, pero es fundamental una participación muy activa y proactiva del sector público. Bueno, pues con estas respuestas damos por finalizada la presentación. Les agradezco a todos su participación en este webinar y los invito a nuestra próxima sesión el jueves 5 de julio a las 10 de la mañana, donde hablaremos sobre ciudades equitativas. De igual manera, los esperamos en el último módulo de la serie DOTS, en el cual abordaremos la vivienda asequible y la creación de empleos. Esta sesión se llevará a cabo el 19 de julio. Con el objetivo de mejorar nuestra oferta de capacitación, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y les recuerdo que para mantenerse informados sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook WRI México Ciudades y en Twitter WRI México Ciudades también. Muchísimas gracias a todos por su participación.